Los felicito, una pausa para ustedes. Es lo que hay, ¿no? Era uno. No, se ve bien, se ve bien, se ve bien porque así no, bueno, no va a decir nada porque después se pueden apagar todas. Pero es como triste hablar solo. Entonces, bueno, pero es bueno, vamos a compartir y vamos a seguir la clase. Acuérdense que la clase pasada estuvimos hablando de Primera de Corintios, la verdad que hemos ido descubriendo, ¿cierto? A través de esto que estamos haciendo, de este estudio, de que todas las cartas y libros de la escritura son importantísimas, ¿cierto? Que están hechas por algo, tienen su motivo, tienen su fondo histórico, vamos aprendiendo cosas para ir entendiendo mejor el texto y además entendiendo también y comprobando que la escritura, ¿cierto? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla acerca de nuestra redención, de la redención del ser humano, así que es importantísimo. Quiero invitarles a que oremos, ¿le parece? Oremos en la presencia del Señor y digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque usted nos puede ayudar, puede estar con nosotros, Señor. Tenemos esa convicción, esa seguridad de que usted está a nuestro lado, Señor, enseñándonos, ayudándonos, guiándonos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos asista y nos pueda también, Señor, a través de la conversación, a través de lo que vamos hablando, Señor, poder edificarnos, Padre amado, mutuamente, poder aprender el uno del otro, Señor, y por sobre todas las cosas, poder acercarnos todavía más a ti. Gracias, Señor. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y usted en su casa puede aplaudir al Amén. Señor, dar la gloria a Dios, aleluya. Lo que usted quiera, puede bendecir al Señor. Iniciando sesión otro dispositivo, me dice aquí, no, no soy yo. Ya. Vamos a compartir la pantalla para que me den permiso para está lista, está lista. Se nota que me estaban esperando, Andrés, se nota que me estaban esperando. Bien, segunda de Corintios, ¿quieren repasar un poquito primera de Corintios o nos vamos al tiro? Veamos un poquito de primera de Corintios. Vamos a ver qué es lo que era Corintio como ciudad, ¿cierto? Como ciudad, y dijimos que a cualquier pastor le gustaría tener una iglesia en estos tiempos como Corintio, con esa prosperidad, con esos temas que tenía, ¿cierto? Con esa cosmopolita, pero también era una iglesia que tenía muchos problemas, así que también es dificultoso liderar muchas veces, pero ahí donde el apóstol, ¿cierto? Sacó sus credenciales, ¿cierto? Dijimos que las credenciales son eso que lo hace apóstol, no solamente el nombre, no solamente apóstol. Voy a enviarles, voy a preparar algo que tengo acá, lo utilicé hace muchos años, es eh, es un estudio chiquitito acerca del apóstol cuando defiende su ministerio. ¿Cierto? Es chiquitito, lo voy a compartir con ustedes, a lo mejor por un WhatsApp que le mande a Andrés. Es de cuando yo era bautista en esos tiempos, cuando hacía clase en la iglesia bautista. Ahí aprendí también harto, así que ahí también les voy a mandar algo. Es súper fácil, es súper simple poder presentar una clase y hacer, no sé cómo se llama eso, cuando está la palabra y por cada letra de una palabra hay una explicación o una cualidad ahí, no sé cómo se llama, pero lo voy buscando. Listo. Denme 30 segundos, 30 segundos. Por eso entonces el pastor lo molestaba como, chalón chalán, porque era de los bautistas, ¿no? No, pues los bautistas no tienen nada que ver con eso. Los bautistas tienen del bautismo por inmersión y esa es su característica principal. ¿Y cuáles son los de chalán chalón, chalón chalón? Son los, Los son una, adventistas, no, pues una eso secta. es una secta, los Hare Krishna, no. No, lo que pasa es Ya. que hay iglesias cristianas que adoptan la cultura judía o mesiánica y ellos hablan de esas características de Shalom Shalom, hablan como judío, pero que yo creo que no han hecho una buena exégesis con el tema del libro de los Hechos en el capítulo 28. Por eso. De Cristian. A ver, bien, vamos a comenzar y dijimos que mientras que Primera de Corintios nos da un entendimiento sin igual sobre la vida diaria, de la vida diaria,
de una iglesia del Nuevo Testamento, ¿cierto? Segundo de Corintios. Fue. Espera un poquito que tengo un problema aquí con el Zoom, con el Zoom. ¿Tienen problemas, Cristian, con el Zoom? Sí, sí, disculpen un poquito, espera. Estoy aquí Sí, se me está cerrando. sí, lo que pasa es que a fin de mes hay que pagar esas cosas. Podría hacer eso, podría hacer eso. Espérate. Bueno, estas son las cosas para estar en vivo y en directo. Bien, ahora sí. Ya, vamos a darle, no hay problema acá. Bueno, les voy a contar que mientras nosotros estamos acá estudiando con el Zoom del Andrés, ¿cierto? También el Zoom de la acá de la casa también se está ocupando. Y ahora estamos teniendo un problema ahí de, de conexión entre los PC, entre el mío y el de mi esposa. Eso es lo que nos está pasando. Pero vamos a seguir, ¿cierto? Dijimos que vamos a retomar, mientras que Primera de Corintios nos daba un entendimiento sin igual sobre la vida diaria de una iglesia del Nuevo Testamento, de una vida de iglesia, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios nos ofrece un vistazo único al corazón y el alma del apóstol que fundó y construyó esta iglesia. Entonces dijimos que con 1 Corintios nosotros aprendíamos, ¿cierto? Y entendíamos todo el tema de la vida diaria, ¿cierto? De una iglesia, qué sucedía en la iglesia, cómo se armó la iglesia, qué pasó con la iglesia, cuántos problemas tenía la iglesia. Y en esta carta vamos a ir dándonos cuenta, yo ahora traje mi Biblia, la más antigua que tengo, la que me acompañaba cuando salía con el pastor Andrés por ahí a predicar a las ferias. Y ahí la Biblia antigua usted se puede dando cuenta cuando la va leyendo, puede leyendo todos los títulos que tengan los capítulos. Y se van a dar cuenta de ahí, ¿cierto? Cómo, qué tipo de problema, qué tipo de cosas estaba enseñando el apóstol. Entonces, él nos ofrece una mirada, ¿cierto?, al alma del apóstol. Es una carta muy personal. Esta carta que vemos, ¿cierto?, es el trabajo de Pablo enseñando y siendo un ejemplo de transparencia, gozo, buenas relaciones, sinceridad, buena reputación, servicio, humildad, liderazgo, buen desempeño y rendición de cuentas, reconciliación, trabajo con no creyentes, ánimo, generosidad, cumplimiento oportuno de sus obligaciones y el uso correcto de la riqueza. Tenemos ahí harto que aprender, harto que leer, harto que analizar y que ver. El propósito, ¿cierto?, de esta carta
es afirmar el ministerio de Pablo, defender su autoridad como apóstol y refutar a los falsos maestros en Corinto. Ya sabemos que el autor fue Pablo, ¿cierto? Dirigida a la iglesia de los Corintios. Dice que hay un marco histórico pequeño para esta carta. Dice, Pablo ya había escrito 3 cartas a los Corintios. 2 se perdieron. En primera de Corintios, la segunda de esas cartas, usó palabras firmes para corregir y enseñar, que lo vimos, ¿cierto?, la semana pasada. Y gran parte de esta iglesia respondió con el espíritu correcto. Sin embargo, hubo quienes negaban la autoridad de Pablo y ponían en duda sus motivos. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos aceptaron esta corrección del apóstol, ¿cierto? Al ver y reconocer, ¿cierto?, que él fue el que fundó la iglesia, que estuvo con ellos todo este tiempo y les enseñó, pero habían otros que, al ser, se ha fijado cuando nosotros muchas veces nos corrigen, terminamos en vez de aceptando la corrección, terminamos atacando, terminamos diciendo, bueno, ¿y cómo tú? Y empezamos a sacar cosas, bueno, esto fue algo parecido que le fue sucediendo al apóstol. Así que fue escrito alrededor entre el 50 y el 55, ¿cierto? Y el 57 de Macedonia, y el versículo clave, ¿cierto?, que tiene esta carta, dice, así que, y aquí es donde nos pone al tiro la vara bien alta nos pone la vara, se me aparece un letrero ahí lo saqué de nuevo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto está en 2 Corintios, capítulo 5, verso 20, y la verdad cuando digo que nos pone la vara alta es porque nos pone la vara alta. Porque nosotros si analizamos la política, ¿cierto?, de estos tiempos, una política que está bien de capa caída, sobre todo la de nuestro país, que vamos a hablar de Latinoamérica o del mundo, cómo está la corrupción, nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Eso significa que somos representantes del reino del Señor, somos representantes del Señor. Por lo tanto, nuestro comportamiento, ¿cierto?, nuestra manera de vivir, lo que nosotros hacemos debiese reflejar esto. Y no solamente debiese reflejar a nosotros como embajadores, sino que la pregunta es ¿a quién representamos? ¿A quién representamos? ¿A quién estamos representando? Y quizás, ¿a quién estamos representando? Y quizás no hemos tomado el peso, ¿cierto?, de esto. Y no estoy hablando de un peso que, a ver, no quiero estar hablando de un peso que nosotros, que todos se den cuenta que tenemos un peso súper grande, no, estamos hablando de un peso que nosotros sabemos, es un peso de responsabilidad, es reconocer lo que el Señor es tomar y dimensionar ese llamado que Dios nos ha hecho a nosotros y a lo que nos está invitando a hacer, dimensionar el llamado, dimensionar lo que estamos haciendo para el Señor. Entonces tenemos los personajes clave que obviamente son Pablo, Timoteo, Tito y nuevamente ahí los falsos maestros que vamos a empezar a verlo en muchas cartas, en muchas iglesias, ¿cierto? Metidos en esto. Entonces, esto transcurrió, ¿cierto?, en Corinto, en Jerusalén, y las características especiales de esta carta, ¿cierto?, es como una autobiografía y dice intensamente personal. O sea, Pablo en realidad se abrió, ¿cierto?, a los Corintios con esta carta y es aquí donde yo quiero invitarlo ahora, en los esquemas, a que podamos ir viendo estos temas. Aquí hay 4, usted los puede ver, ¿cierto? Cuatro textos que hay ahí, o cuatro divisiones, ¿cierto? Y la idea es que vamos sacando y podamos ir viendo cómo Pablo explica sus acciones, desde el verso 1, o sea, perdón, capítulo 1, verso 1, al capítulo 2, verso 11, está ahí Pablo explicando las acciones, quizás explicando por qué fue así, por qué tuvo que ser duro, por qué esto otro, pero también en el capítulo 2, del verso 12 al capítulo 7, del verso 16, Pablo defiende su ministerio. Y ahí quiero que usted pueda buscar en su Biblia, en su celular, alguno de estos textos. No que yo se los diga, sino que, por eso les decía, con su Biblia ustedes los pueden ir abriendo. Yo voy a hacer el ejercicio acá, ahora, ¿cierto? De poder ir abriendo la escritura, de abrir mi Biblia, llegar a Corintios, ¿cierto? Llegar a los Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios, ir viendo y darme el trabajo, ¿cierto?, de revisar los subtítulos con ustedes. Y vamos a ir viendo
Y el 2 verso 1, ¿cierto? Está está invitando al apóstol, perdón, del 2 verso 12, dice, ansiedad de Pablo en Troas. ¿Cuál era la ansiedad de Pablo? Pablo tenía muchas ganas de ir a ver nuevamente a los Corintios, siempre tenía esas ganas de volver, y no por volver a visitar, sino que de volver a ver lo que estaba pasando, a ver cómo estaba la iglesia, esa necesidad. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Entonces, ¿cierto? Quería encontrarse con él, quería hablar con Tito. Él siempre estaba enseñándole. Y si, no sé, nosotros tenemos algún hermano, ¿cierto? Que sea de alta experiencia, ¿cierto? Nos quiere enseñar a nosotros, siempre va a estar preocupado de nosotros. Y aquí es donde quiero mostrarle un poquito también que ustedes puedan practicar la figura del hermano mayor. ¿Cuál es la figura del hermano mayor? No estoy hablando del hermano mayor del hijo pródigo, estoy hablando de una figura del hermano mayor en el sentido de que los que tengan más tiempo, ¿cierto? En la congregación, los que tengan más tiempo en la iglesia puedan ir ayudando a los que son más nuevos, a los que se están recién integrando, a aquellos que están volviendo quizás, ¿cierto? A participar con nosotros y puedan, ¿cierto? Ellos poder ir avanzando y entendiendo junto con ustedes. Pablo tenía este sentimiento, ¿cierto? Con Tito, con Timoteo y quizás con tantos otros de la iglesia, siempre con esa preocupación por ellos. Entonces podemos ver después otro entre estos capítulos, ¿cierto? Eh, Ministros del Nuevo Pacto, hay harto subtítulo, como le digo, que nos va guiando en esto que Pablo estaba enseñando, está viviendo por la fe. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El Señor, y seguramente usted ha escuchado estos textos, los ha escuchado en algunas otras predicaciones, algunos predicadores los puede haber tocado, a lo mejor los ha estudiado, o usted mismo también los ha ido leyendo. La idea de que ustedes vayan, ¿cierto?, tomando este estudio, y como ustedes ya leyeron, ¿cierto?, esta carta, también lo puedan ir eh, separando y entendiendo. Y si hay cosas que se les van a quedar grabadas durante toda la vida. Nosotros los que participamos alguna vez de la escuela dominical, hace muchos años atrás, tenemos que reconocer también que hay muchas enseñanzas, ¿cierto?, que nos quedaron grabadas a fuego en el corazón. Entonces, también tenemos en la parte 3, ¿cierto?, de este esquema, que Pablo defiende la ofrenda. Y esto también es un tema muy importante. El capítulo 9 puede leer el 8 y el 9 y se va a dar cuenta, me encanta esa parte cuando el apóstol se le está hablando a esta iglesia, a una iglesia próspera. Estamos hablando de una iglesia próspera, estamos hablando de una iglesia que está metida en una ciudad, como le decía, que prosperaba, que crecía, y no solamente crecía en la parte espiritual, sino que era poderosa también en la parte económica. Recuerde que estaba en una ciudad, estaba en un lugar donde había mucho comercio, entonces era una iglesia en realidad bien, bien bendecida en el tema del dinero. Y Pablo en un momento les dice a ellos, ¿cierto? Que cuando vayan a hacer la ofrenda de los santos, le dice, cuídense por ahí lo pueden leer, de que la ofrenda no sea menor que de las iglesias que les cuestan más, o de las iglesias que son más pobres, por así. No quería ocupar esa palabra, pero Pablo los invita a ellos, ¿cierto? Como una iglesia potente, poderosa, a levantar una ofrenda generosa y mirar, ¿cierto? Que nuestra ofrenda no sea menor que la otra iglesia que le cuesta mucho más. Y aquí quiero traspasarlo a su vida en la práctica, en la práctica. Si nosotros tenemos un trabajo estable y tenemos que hacer una ofrenda, sentimos en el Señor hacer una ofrenda, ¿cierto? Nosotros lo damos con alegría, pero también pongámonos quizá en el lugar de la viuda, que a lo mejor la viuda, quizás las personas que están pensionadas, que tienen una pensión de gracia, que muchas veces, yo una vez conocí a una mujer, ¿cierto?, que estaba pensionada por su esposo, falleció su esposo, y sabe que le daban 30.000 pesos, 30.000 pesos
de pensión. No sé qué habrá pasado, no sé qué habrá hecho el esposo, no sé qué sucedió, pero nadie lo podía creer. Y ahí es donde se me viene este texto a mí y es donde voy a también detenerme un poquito para conversar con ustedes y espero su opinión, porque ¿se acuerdan de esa mujer que entregó las dos blanquitas? Y dice que entregó todo lo que tenía. Y el Señor, ¿cierto?, encontró que esa fue la mejor ofrenda, que no era la que era de más dinero, sino que el Señor está viendo no la cantidad, está viendo la actitud, la actitud. Pero si a mí Dios me ha bendecido generosamente, también, ¿cierto?, es para que yo ayude a otro generosamente. Es difícil. Yo tengo, tengo que decir, muchas veces eh, me pasa que negocio con Dios. Me dice, oye, manda tanto para allá y yo me puede ser un poquito menos y empiezo a negociar con él, y negocio con él. Y al final, como sé que Él siempre me ha dado todo, termino haciendo lo que Él me dice. Y si me pone una cifra en mi corazón, me lo termino entregando esta cifra, no por un tema de, de negociar con Él o de creer que porque doy algo Él me va a bendecir, sino que en realidad he aprendido que todo lo que Él me ha dado, ¿cierto?, es para que yo también lo disfrute con mi familia, pero también comparta. Parte de lo que Él me da, ¿cierto?, es para que yo pueda ayudar a otros. Ahora quiero escuchar tus opiniones, si comparten esta opinión, si hay algo en contra, si podemos agregar algo más y podamos hablar un poquito acerca de este tema que es importante, ¿cierto? Y es la ofrenda. Pero, vuelvo a lo mismo, enfoquemos el tema no en el tema monetario, sino que enfoquémonos en lo que Dios ha hecho por nosotros. Tienen ahí un minuto para abrir sus micrófonos. Ya uno nomás, no, no. Bien, vamos a ver, ¿quién está ahí? Ahí está la hermana Selma. Hermana Selma, Hola, buenas noches. hola, buenas noches. Eh, Relacionado al tema de la ofrenda, el otro día lo estuvimos hablando con la pastora Roxana y con el pastor Andrés, porque era como el tema diezmo y ofrenda igual, y, y llegamos, claro, a la conclusión de que cuando uno lo da con alegría, no pasa a ser como una carga para uno, porque muchas veces, claro, ella lo conversamos que el tema diezmo muchas veces se pide en la iglesia y es como Se fue, se quedó muda. Hermana Selma, Tiene problemas con el internet. mm, bien, ahí vamos a esperar si se puede recuperar. La esperamos ¿ahora me para que. escuchan? Sí, ahora sí. Sí, Dígame. sí. Ah, ya, es que claro, se me va un poco el internet. Le decía que el otro día con la pastora Roxana y el pastor Andrés lo estábamos justamente conversando el tema diezmo ofrenda, que en algunas iglesias es como que ponen un poquito la presión con el tema diezmo. Pero aquí Pablo habla sobre la ofrenda que uno lo tiene que hacer de corazón. Y justamente a veces me pasa algo muy similar a lo de usted. Yo, a veces Dios pone en mi corazón ir y ayudar a alguien y lo hago. O sea, a pesar eh, de que no sea mucho lo que tengo, pero lo hago con tanta alegría y no esperando que Dios me dé algo a cambio, sino que nace de mi corazón. Y siempre ha sido como contradictorio con mi esposo porque me dice, yo no sé qué te creéis que tú le querías regalar todo a todo el mundo, pero yo le digo, es que tengo tanto agradecimiento con Dios que jamás nos ha faltado nada. Entonces, para mí regalar algo es como, bueno, no es esperando que Dios me lo dé o me multiplique por algo mejor, sino es que sé quién es mi Padre, entonces también sé que Él conoce mi corazón y que yo lo hago con todo el amor del mundo. Y que es diferente cuando uno se ve o pasa obligado adelante y no sé, lo da así como con esa carga. Si uno lo va a dar así como con una carga, sabiendo que a lo mejor, pucha, lo último que me queda y no quiero, es mejor yo creo que no darlo, porque en cambio si uno pasa adelante y lo da como con esa alegría, confiando en el Señor, que bueno, no tendré, pero te lo doy, Señor, con alegría, no esperando que tú me des más,
sino que sabiendo que eres tú mi sustento. Y encuentro que, bueno, yo personalmente lo he aprendido y lo he vivido así. Y creo que Dios es tan bueno, es tan maravilloso que yo siempre lo uso, perdón que me extienda, pero lo uso como un ejemplo. Yo tengo siempre, es poquito lo que recibo, que es mi dinero, porque yo no trabajo, mi esposo es como el sustento de la casa, y yo de lo poquito que recibo siempre aparto para Dios. Eh, Tal vez no es un gran diezmo o una gran ofrenda, pero Él sabe que yo lo hago con amor y que lo aparto. Y siempre digo lo mismo, de verdad yo soy súper malgastadora y me alcanza para pagar todo, incluso a veces me sobre y yo digo, wow, Señor, usted me sorprende porque usted me da más de lo que yo necesito, incluso más de lo que merezco, sabiendo que lo hago con un corazón sin recibir nada a cambio, porque lo hago con amor. Y creo que es lo más importante, es pasar y dar esa ofrenda con amor, o sea, gozarse en el Señor, aunque sean 1.000 pesos, 500 o lo que sea, en realidad el Señor no mira el valor, sino que mira el corazón. Eso era mi aporte. Amén, amén. Muy lindo el aporte, muy lindo el aporte. Porque igual me acordé de ese meme, ese TikTok que anda por ahí, Dios proveerá, Dios proveerá. Y vamos y compramos. Pero, ¿sabe qué? Es verdad, es verdad. Yo un día se los dije a ustedes, también lo he hablado muchas veces con Andrés, no hay que tener miedo a la carencia. Dice la escritura que nada nos faltará. Esto no quiere decir que vamos a malgastar lo que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que ser buenos administradores, tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y, y si Él nos da, ¿cierto?, una cantidad X para vivir, bueno, nosotros tenemos que aprender a vivir con esa cantidad X. En otros tiempos, cuando el hermano Cristian tenía otro trabajo, ¿cierto?, vivíamos de otra manera. Hoy día que tengo otro trabajo, yo me acomodo a vivir de otra manera. Y el apóstol lo dice súper claro, dice, yo me acostumbré o he aprendido a vivir, ¿cierto?, cuando tengo mucho y aprendí a vivir también cuando tengo poco. ¿Y por qué? ¿Por qué me acostumbré a vivir? Porque en realidad el dinero no marca las circunstancias de mi vida. Es Dios el que marca nuestra vida. Es Dios el que está sosteniéndolo a usted. Y con esto no es que vamos a hablar de la ofrenda, ¿cierto? No, lo estamos hablando porque es algo que nosotros hemos vivido esa... yo un día estaba acá, sin trabajo, ¿cierto? Y estábamos tomando desayunito ahí con la negra y de repente conversando y orando, preocupado también de repente, diciendo, Señor, no me ha salido nada. Y escuché algo, no sé si decirlo así como audible, no fue audible, pero hubo algo que retumbó dentro de mi cabeza y me dijo, yo soy tu sustentador, yo soy tu proveedor. Y dije, amén, Señor, bueno, amén, voy a confiar en el Señor. ¿Y qué hago? Empiezo a intentar administrar bien lo que Él me ha dado, administro bien lo que Él me ha dado. Y si puedo, ¿cierto?, ayudar a alguien, lo voy a hacer. Y créame que se siente gozo. Yo me siento gozo porque la Escritura dice que nosotros provocamos también acciones de gracia. ¿Y cuáles son las acciones de gracia? No sé, la hermana Nicole que está ahí. Yo no le he dicho a nadie, a lo mejor estoy orando porque tengo un problema económico, no lo puedo solucionar. No sé, hablemos de algo súper preocupante para todos los papás, un remedio para un hijo. Yo no tengo cómo, ¿cierto? Y estoy orando. Y la hermana Nicole de repente me dice, hermano Cristo, el sentido del Señor, tome una ofrenda. Y me alcanza y a lo mejor me sobra para comprar el remedio. Y ella, ¿cierto?, dando esta acción de gracia al Señor, ella provoca que yo también dé mi acción de gracia y le diga al Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Lo que nosotros tenemos que reconocer que somos instrumentos del Señor para bendecir a otros, para bendecir sobre todo también la obra del Señor. Y este tema, ¿por qué se los toco como importante? Es porque yo también he aprendido, ¿cierto? Como les dije, vengo también parte de una formación bautista y los bautistas son súper rígidos con el tema del diezmo. No es que tampoco lo estén presionando a uno para que lo dé, pero para ellos el diezmo es parte de su vida de iglesia, es algo importante para ellos. Y para nosotros, ¿cierto? Debiese ser importante también el poder ayudar en la obra del Señor.
estoy hablando de la obra del Señor. El pastor Andrés trabaja y conozco a muchos pastores, ¿cierto?, que trabajan y no es que lo estemos manteniendo a ellos, pero nosotros tenemos que, lo voy a decir así, luchar por lo nuestro. Cuando usted tiene una casa, usted quiere que su casa esté bonita. Cuando usted tiene un lugar donde se congrega, también quiere quizá tener un lugar con alguna comodidad. Y esto es lo que el Señor va haciendo. Así que si usted algún día siente de entregar alguna ofrenda a algún hermano, siente de llevar mercadería a algún hermano, hágalo. No tenga miedo. En Dios nada nos faltará. Y si un día pasamos, mire, si esto tampoco es que, no, porque yo doy no me va a pasar nada. Y si algún día pasamos alguna necesidad, tenga fe, tenga fe, eche mano de la fe, eche mano de la oración, eche mano de esa relación que tiene con el Señor y dígale al Señor que tiene una necesidad. Y el Señor, ¿cierto?, le va a ayudar. Y nosotros, nuestro compromiso, ¿cuál es? Aprender a administrar lo que Dios nos da. Eso es lo que le agrada al Señor. Más que estar orando, ¿cierto?, y decirle, no, Dios va a hacer un milagro económico en su vida. Yo soy de los que le digo, hermano, aprenda a administrar lo que Dios le da. Y va a vivir milagro económico constantemente, constantemente. Si usted es una persona ordenada con lo que Dios le da, créame que usted va a vivir siempre, quizás no con abundancia, pero va a vivir, ¿cierto?, con una tranquilidad. Y eso es bueno. Es bueno no sobreendeudarse, es bueno no vivir, ¿cierto?, siempre pagando cuentas, sino que disfrutar también lo que Dios le ha dado y cuando tenga esa oportunidad de bendecir a otros, bendiga, bendiga. Los que tienen auto, mira, ahora se ve poco en la iglesia. Quizás la de ustedes se ve más y eso sería bueno. Los que tienen auto muchas veces pueden llevar a un hermano a su casa, aunque sea una vez, porque tienen auto. Y yo vengo de una cultura, ¿cierto?, donde algunos me decían, no, si la bendición es mía, la bendición es mía. ¿Verdad? Está bien que sea tuya. A mí Dios también me ha bendecido, también me dio un auto. Y no me cuesta nada muchas veces llevar a una hermana o un hermano, no me cuesta nada. A veces no puedo, pero todo eso tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con lo que Dios ha hecho con usted, tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Cuando usted sirve en la iglesia, sirve también a sus hermanos porque los quiere, por amor, ¿cierto? No importa el trabajo que sea, ordenar la silla, ordenar el baño, ayudar en la cocina, todo se hace, sea hombre o mujer, ¿cierto? Todo eso se hace por amor al Señor, pero también por amor a los hermanos. Lea este capítulo, lea el 8 y el 9 de Corintios, le va a gustar, habla acerca de la ofrenda, como les digo, y pensemos también muchas veces que tenemos hermanos que están con alguna necesidad, con algún problema, y nosotros podemos ayudarlos. Y eso es bendición que Dios pone para nosotros. Pablo también defiende aquí su autoridad. ¿Cuándo defiende su autoridad? ¿Por qué? Porque estaban nuevamente, ¿cierto?, los falsos maestros o aquellos hermanos que estaban en oposición a él por esa corrección que estaba haciendo o lo que estaba enseñando, ¿cierto? Y él tiene que defender su autoridad. Y tiene que decir en un momento, bueno, ¿acaso yo no soy apóstol? ¿Acaso yo no he pasado hambre? ¿Acaso yo no he pasado por esto? ¿Acaso yo no he pasado por esto otro? Y de hecho él dice, me he hecho necio por gloriarme, por contar esto. Estaba tan asumido el apóstol, estaba tan asumido el apóstol que él tenía un llamado del Señor y que no tenía por qué defenderse, que cuando se defendió, se sintió que se estaba gloriando y se sintió que estaba mal. O sea, no tengo por qué defenderme, no tengo por qué defenderme. Pero lo hizo, ¿cierto?, a causa de los falsos malos. Entonces, cuando usted esté siendo atacado, cuando usted esté siendo quizá confrontado con algo que usted está corrigiendo, ¿cierto? Estamos hablando de la corrección, esa que hablamos la semana pasada, pues esa con humildad, esa con mansedumbre, esa corrección, ¿cierto? En donde usted ya lo conversó quizá con el pastor, lo conversó con la pastora, lo conversó con algún hermano, ese tipo de corrección, ¿no? No que porque yo tenga o creo que tenga la verdad, voy a andar corrigiendo a todo el mundo cuando quiera y donde quiera y delante de quien quiera. Todo tiene un orden, y así el Señor lo ha hecho. Todo tiene un orden. Entonces, dice acá abajo que para responder los ataques contra su carácter y autoridad, Pablo explica la naturaleza del ministerio cristiano. Y como ejemplo, habla abiertamente acerca, perdón, de su ministerio.
Esta es una carta importante para todo el que quiera involucrarse en cualquier clase de ministerio cristiano, porque tiene mucho para enseñarnos en relación, mucho para enseñarnos, ¿cierto?, en relación con la forma que deberíamos manejar nuestros ministerios hoy. ¿Hace cuánto se escribió esta carta? Que se escribió en el año, dijimos, 50 y tanto. Pongámosle el 50 para dejarlo cerrado. 55 a 57. Ya, dejémoslo en 60, no en 50, para que sea más fácil la cuenta. ¿Hace cuántos años se escribió esta carta? Un aproximado. Estamos en 2023, ¿cierto? Hace 1900 y tantos años, 1975 años más o menos. hace 1975 años atrás, y todavía nos ayuda en nuestros ministerios en la actualidad. Así de potente es la palabra del Señor que también podría salir de sus labios, de ustedes, de sus manos, de una carta, de un WhatsApp. Así es de potente la palabra del Señor. Y así también es de potente la palabra del Señor en ustedes. Entonces, como Pablo, los que participan en el ministerio deberían ser intachables, sinceros, confiables, accesibles, interesados en otros, dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Hace unos años atrás yo escribí una nota en el Facebook cuando se podía escribir notas y decía, eh, el, hablaba acerca del glamour. ¿Y cuál era el glamour para mí en ese tiempo? Era justamente la parte bonita de ser cristiano. El glamour que tiene la iglesia. Es que vamos bien bonito vestidos, es que salimos para allá, es que viajamos todos juntos, es que lo pasamos bien, pero es como el glamour que tiene la iglesia. Es que nos podemos juntar todos, ¿cierto? En alguna fiesta, nos podemos juntar todos a cenar, podemos hacer cosas juntos, disfrutar, pero lo importante también es que nosotros podamos y aprendamos a través de nuestra relación con el Señor a sufrir como buen soldado. Si estoy pasando algo, a sufrir como buen soldado, a ir a la rodilla, a ir ahí en oración. Y, y no sé, y si tengo algún amigo, si tengo algún amigo, ¿cierto? Un hermano de confianza, el mismo pastor, la pastora, contarle mi problema. Entre no, pastor, ore por mí. Somos tan fáciles, pastor, ore usted por mí, porque usted lo va a escuchar el Señor. Si el Señor no escucha todo, el Señor no escucha todo. Entonces nosotros tenemos que, por último, decir, pastor, pastora, ayúdenme a orar. Yo estoy orando pastor, todos los días, me levanto a las 6 de la mañana, me ayuda a orar en algún momento del día. Esa debiese ser nuestra, nuestra petición. Pero muchas veces terminamos dejando que otro, ¿cierto?, ore por nosotros o tenga esta relación con Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que tener este tema asumido en nuestra vida. Las pruebas, habla de los megatemas, ¿cierto? Los temas de esta carta son las pruebas que estamos hablando justamente de esto. La explicación. Pablo experimentó mucho sufrimiento y persecución en su ministerio y enfrentó mucha oposición. Hasta tuvo que luchar con una debilidad personal. Recuerde que Pablo decía que tenía un aguijón en su carne. Y en todo esto, ¿cierto? Pablo afirmaba que la fidelidad de Dios. Que yo la verdad que me doy cuenta no solamente en Pablo, sino que esa convicción que tenían los apóstoles, esa convicción que tenían los apóstoles de ir todavía más allá, y a pesar de que estoy enfermo, y a pesar de que Dios no me sana, y a pesar de que a lo mejor como esos tres jóvenes que estaban también en el horno de fuego, oh rey, no te vamos a adorar, y si Dios no nos quiere salvar, no nos salva, pero no te vamos a adorar, no te vamos a adorar. Esa convicción firme, que no nos movemos de donde Dios nos ha puesto. La importancia, ¿cierto?, de las pruebas es Dios es fiel. Su poder es suficiente para enfrentar cualquier prueba. Las pruebas nos protegen ¿de qué? Del orgullo y nos enseñan a depender de Dios. Él nos consuela a nosotros para que nosotros podamos consolar a otros. ¿De quién proviene la consolación? De Dios. De Él proviene toda consolación. ¿Para qué me consuela a mí? Para que yo aprenda a consolar a otros. El Señor, yo creo que, mire, yo creo que a ustedes y a mí, el Señor
durante todo este tiempo nos ha estado recordando lo importante que somos para Él, lo importante que somos para Él, para qué nos ha llamado. Ayer, el otro día nos dijo que buscaba adoradores cuando estábamos haciendo el estudio, ¿cierto?, del Espíritu Santo, cuando estaba la pastora Roxana y nos enseñaba, también nos dábamos cuenta cómo el Señor nos va hablando cuando nos enseña el pastor Andrés, cómo Dios, tenemos que empezar, como les digo, a pesar esto, no un llamado cualquiera, no te llamó cualquiera, no te llamó el vecino, no te llamó el dueño del almacén, sino que te está llamando el Dios que creó todo el universo, te está llamando ese Dios para que le sirvas, para que le conozcas, para entregarte poder en su mano. Yo, la verdad, creo que estamos llamados para algo grande, que no tiene que ver con la fama, que no tiene que ver con lo que yo pueda alcanzar, tiene que ver con lo que Dios quiera que nosotros podamos alcanzar. Hay también disciplina, que es lo que muchas veces no nos gusta, ¿cierto? La disciplina de la iglesia. Dice que Pablo defendió su papel en la disciplina de la iglesia. No podía pasar por alto la inmoralidad ni la falsa enseñanza. La iglesia no debía ser poco estricta ni actuar con demasiada severidad, o sea, había que tener un equilibrio en cuanto a la administración de la disciplina. La iglesia debe restaurar a la persona corregida siempre y cuando éste se arrepienta. Aquí también quiero conversar un poquito con ustedes. ¿Qué opinan de esto? Dice que la iglesia, ¿cierto?, debe restaurar a la persona, ¿cierto?, corregida, siempre y cuando ésta se arrepienta. ¿Por qué? ¿Por qué nos pide esto? ¿Por qué nos dice que nos arrepintamos? ¿Por qué es esto? ¿Por qué la persona no se puede simplemente restaurar? Están los micrófonos abiertos para escuchar su opinión. Porque si es restaurada pero no cambia su manera de ser, su disciplina, va a volver a ser lastimada. Mm, Es como, pasa a ser como un ciclo. Por eso no solamente tiene que haber una restauración, sino que tiene que haber un arrepentimiento donde haya un cambio de mentalidad y empecemos a hacer las cosas mejor. Por algo la metanoia. Es Amén, 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 amén. ¿Alguien más? Bueno, Selma, yo la vi que estaba Sí, desconectándose. eso. Justamente iba a decir lo mismo, que para que haya un cambio verdadero tiene que haber un cambio también de mente. Yo creo que es difícil restaurar a una persona que no tiene la convicción de que primero está errada, porque muchas veces tú le puedes dar un consejo, puedes decirle muchas palabras, pero si esa persona verdaderamente no quiere cambiar, al final es como un trabajo un poco en vano, porque esa persona no está consciente de que está mal y que necesita cambiar. Entonces, cuando ya una persona tiene ese cambio de mente, que es lo que decía la Nico, es como la metanoia, eh, ya como que de ahí para adelante es como mucho más fácil. Pero tiene que haber una convicción primero de que yo estoy mal y que tengo que cambiar. Mira, y esa convicción la podemos ver nosotros o la ve Dios. ¿Cómo? Dios siempre lo va a ver, ¿eh? Dios tiene una ventaja tremenda sobre nosotros. Dios siempre conoce el corazón de la persona. Pero nosotros, ¿cómo podemos ver esto? ¿Habrá, eh, ¿Habrá algún texto en la Biblia que nos diga, oye, esto pasa o esto pueden mirar? ¿Habrá alguno? ¿Pueden citar alguno? No importa que sea de memoria, no importa que sea parafraseado. Mucha que me la puso difícil, ve que yo no me aprendo nunca los textos. Yo Pero como sí, que digo las cosas al voleo, pero no tengo así como eso. miren, hay un texto que dice en la escritura que nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que primero el Señor, primero el Señor. Es el Señor el que conoce si nos arrepentimos o no nos arrepentimos. Ahora, eh, nosotros damos este fruto, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos logrando? Porque nos vamos sometiendo, ¿cierto? Nos vamos sometiendo a la corrección, nos vamos sometiendo. Y vuelvo a lo mismo, todo esto es con amor, todo esto es con cariño. La disciplina también muchas veces tiene que ser así firme, Andrés, mi amigo, somos súper amigos.
pero yo estoy seguro que Él no me va a dejar pasar un pecado, me lo va a decir como amigo, pues nosotros tenemos un trato, siempre decimos la verdad y nunca vamos a dejar de ser amigos por eso. Entonces, esto es lo importante. Ahora, hay otro tema que también tiene que ver con esto, que a mí me importaría, es que muchas veces nosotros, la persona se arrepiente, Dios sabe que se arrepintió, fue un arrepentimiento sincero, pero muchas veces nosotros seguimos desconfiando de esa persona. Y ahí también nos tiene que ayudar el Señor. Ahí también nos tiene que ayudar el Señor a nosotros. ¿Por qué? Porque aquel que se arrepiente, ¿cierto? De corazón, el Señor lo sabe, nosotros también tenemos que procurar su restauración, procurar que restaurarlo, volver, ayudarlo, tomarlo de la mano, caminar con él, enseñarle. No se trata de enseñarle, en realidad, se trata de hablar, de estar con él, de comunicarse. Y simplemente muchas veces, no sé, los que hemos pasado mucho más tiempo en la iglesia, yo quiero ser súper honesto con esto, cuando yo pasé por un periodo de restauración que quizá yo no asumí que era lo que me tenía que tocar a mí, pero ahora que lo veo, ahora que estoy más viejo, y no me gustaría que ustedes pasaran por algo como lo que yo tuve que pasar. O sea, había momentos de mucha humillación, de que me trataban mal. No estoy hablando acá de la casa, estoy hablando de un pastor que me estaba restaurando. Pero yo, como les digo, lo asumí en ese momento como que, bueno, esto es lo que me tocó y esto es lo que voy a soportar. Entonces, lo soporté y gracias al Señor, estos pasados los años, puedo estar acá y así espero poder estar en el centro y espero que el Señor se esté aquí con nosotros guiando. Hermana Nicole, ¿iba a decir algo? Sí, con respecto a lo que usted decía, pues de que esa persona se pueda arrepentir de corazón y al dudar nosotros, al no confiar, muchas veces terminamos siendo piedra de tropiezo para esa persona y la terminamos lastimando demasiado y toma la decisión muchas veces de alejarse de la iglesia. Entonces, ahí hay que pedirle mucho al Señor que aprendamos a ver a las personas con misericordia, con amor que como hay una canción que me encanta mucho de Marcela Gándara, que es que el Señor nos dé todo lo de Él, sus ojos, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de caminar, para que cuando tengamos la persona al frente, seamos como Él, para no lastimar. Amén, amén. Y por eso también que muchas veces nosotros debiésemos llevar a esa persona, ¿cierto? Que sabemos que se va a restaurar o que se ha manifestado que quiere restaurarse, donde el pastor. Llevarlo, ¿cierto? Porque tiene más experiencia, conoce más, a lo mejor conoce más de este tema, ¿cierto? Lo puede ayudar mejor. Y quizás él también puede decir en un momento, ya, mire, vayan de la hermana tanto, vayan con el hermano tanto, y empiezan a hacer un trabajo de discipulado nuevamente y empezar a avanzar para que el hermano vuelva. Y ahí tiene que ver la metanoia, ¿cierto? El volver a Dios. Ese es el término ahí, como lo han traducido algunas traducciones, por así decirlo, algunas, valga la redundancia, como lo han traducido, algunas traducciones. La esperanza también fue un tema importantísimo en esta carta, o Hermano es un tema. Cristian, perdón. Es que el Pedro hizo una pregunta, está buena. Por eso la que pregunta, ¿el arrepentimiento es un sentimiento o una decisión? Es una decisión. Porque yo puedo llorar, pues. Yo puedo estar llorando aquí arrepentido, hermana Nicole, hermano, ¿cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama tu esposo? El Pedro preguntó. Vaya, Pedro. Yo Hermano. puedo Sí, llorar, lo que pasa es que se ha ocupado mucho la palabra arrepentimiento, entonces de repente a veces no todos entendemos lo que significa el arrepentimiento. Entonces por eso quisiera preguntar qué era en realidad el arrepentimiento. bueno, básicamente el arrepentimiento, yo tengo acá un pequeño estudio del arrepentimiento. El arrepentimiento es volver, es reconocer mi falta, reconocer que fallé, reconocer que fallé. Y obviamente que le fallé a Dios, porque, ¿cierto? Es reconocer que fallé. Y cuando reconozco que fallo, ¿cierto? Estoy volviendo, puedo comenzar a volver, ¿cierto? A retomar, no mi salvación, y con esto quiero ser súper enfático en esto, no volver a retomar, ni voy a volver a ser salvo ahora sí, no. Vuelvo a retomar mi relación con Dios, vuelvo a Él, vuelvo a mi origen, algo, algo así.
podríamos profundizarlo un poquito más, pero lo voy a buscar y también se los puedo mandar. Eso. Bueno, Andrés ya lo tiene. Ese estudio una vez se lo mandé a Andrés para que me lo corrigiera, para que me lo viera, me lo revisara. Y él dijo que estaba bueno, así que debe estar bueno. Aprobado. Así que ahí él se los puede enviar. Se llama el arrepentimiento. Y como les digo, eso es como lo medular, es volver. ¿Y cuál era la pregunta más exacta, hermano Pedro, perdón? Ya no, hermano Cristian, básicamente eso, que en realidad el sentirse arrepentido claramente no es un sentimiento, es una decisión. O sea, ¿a qué me refiero? Es Claro. decir, que cuando una persona comete un pecado y dice estoy arrepentido y lo sigue haciendo, ahí no hay un arrepentimiento. Hay un sentimiento más bien como de melancolía, de decir chuta, hola, embarré, pero sigo haciendo lo mismo. Entonces el Mire, hay arrepentimiento viene de la mano ¿Mm? con la acción de tomar decisiones. Claro, es como es eso, es una decisión, es determinada. De hecho, hay una cita que por ahí me parece que es de Martín Lutero que dice que también el arrepentimiento es no volver a hacer eso que no tengo que hacer. O sea, tengo que dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo malo. Eso es lo que nos dice el arrepentimiento. Y también, como le digo, por más que yo pueda llorar, yo puedo estar llorando delante de usted, pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón y sabe que quizás no lo estoy haciendo en serio, o lo estoy haciendo por alguna circunstancia, o lo estoy haciendo no sé, porque quiero mejorar mi corazón, mi relación con Dios, pero en realidad no estoy asumiendo, no estoy decidiendo querer cambiar. Bien, Perdón, hermano, muchas veces también hay como un sentimiento de culpa, más que de arrepentimiento. A sí, veces viene ese sentimiento como, pucha, volví a fallar y todo ya, pero esta vez sí. Y viene ese como sentimiento más que nada de culpa, más que un arrepentimiento verdadero y genuino, de decir, voy a tomar la decisión y ya no lo hago más. O sea, va a ser mi lucha tal vez diaria, pero no lo voy a volver a hacer. Más que estar diciendo, pucha, la embarré, pero de nuevo caigo en lo mismo. hay que tomar acciones, Claro, hay que tomar acciones. Y como les digo, de ahí, bueno, lo voy a hablar con Andrés, o se lo voy a reenviar a Andrés para que se los puedan ver ustedes y así también ustedes lo revisan y si hay algo que mejorar, lo mejoran. Así que yo siempre hago lo mismo, mando mi estudio, mis cositas y si ustedes pueden mejorar algo, créanme que yo lo tomo y también mejoro lo que estoy haciendo. Esa es la idea, ir mejorando. Eh, y es exactamente eso. Por eso es importante que cuando lleguemos a ese tema o de la restauración, y por eso es importante que la iglesia igual maneje bien el tema de la restauración, es importantísimo. Yo siempre pongo ejemplos de lo que he vivido, pero por ejemplo, un predicador no se va a restaurar de un día para otro porque lo ponen a predicar. No, puedo estar, no sé, 20, 50 años predicando y si me equivoqué, pues no tengo por qué estar predicando la otra semana porque yo era un predicador, no, tengo que pasar por un periodo de restauración, de corrección, aplicar la disciplina. Igual lo mismo, esto no es como la disciplina del colegio. Esta es una disciplina que muchas veces nosotros mismos nos debemos autodisciplinar. El pueblo de Israel fracasó muchas veces porque no se autodisciplinó. Sabiendo hacer lo bueno, hacía lo malo. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Les voy a seguir. Nos habla también el apóstol acerca de la esperanza. Y para animar a los corintios, ¿cierto? Ante las pruebas, Pablo les recordó que recibirían cuerpos nuevos en el cielo. Esto sería una gran victoria en contraste con el sufrimiento actual. Acuérdense que el apóstol decía, oye, esto que estamos sufriendo no es nada en comparación con la gloria venidera. Ese es el texto que siempre nos estamos recordando. Entonces, la importancia de esto es saber que recibiremos cuerpos nuevos, nos da la esperanza, nos da esperanza. No importa qué adversidad enfrentemos, podemos seguir adelante. Nuestro servicio fiel resultará siempre en un triunfo. Yo le puse esa palabra ahí, siempre en un triunfo. Pero cuando estamos sirviendo al Señor, y es por eso que también he aprendido, y también quiero también que hablemos acerca de este tema, siempre proyecto mi vida y la de mi hija y la de mi esposa al momento en cuando venga el Señor.
Esa es mi esperanza, esa es mi esperanza, estar con Él, encontrarme con Él, que pueda decir el Señor quizá en un momento, entra, siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, ven, quiero estar contigo en lo mucho. Para mí lo mucho es estar con Él. Eso sería, eso sería como el mayor anhelo o la mayor meta que nosotros o que yo pudiera tener en lo personal. Entonces, a pesar de que hay problemas, a pesar de que hay dificultades, a pesar de que quizás estemos, como leímos ahí un texto, destruidos, a lo mejor estamos abatidos, a lo mejor nos sentimos que estamos caídos, recuerda